Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal, pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de La Mansión de las Muñecas. Capítulo 19. Debía suceder. Pareciese que el secuestro hubiese desencadenado una suerte de estampida de sucesos inconexos que condujeron al cierre definitivo de la mansión. Justo esa madrugada el vecindario atribuyó el bullicio, el sonido de las patrullas de la policía y los disparos escuchados a otra acción de los barbudos en el pueblo. Fue con un revólver calibre 9 milímetros en su sien que Bridget fue consciente de cuán atada se encontraba a Higinio. Aquella noche, aterrorizada y aprisionada entre los brazos de su captor, pudo distinguir voces ininteligibles desde la distancia, pero solo una de ellas ordenaba a deponer el arma con una autoridad y una firmeza tal que le devolvió la calma. Higinio tenía rodeada la calle con sus hombres mientras lideraba la operación de rescate. Pasaron más de 30 minutos en conversaciones infructuosas en apariencia, hasta que uno de los guardias lanzó una piedra desde la parte trasera a modo de distracción mientras Higinio disparó certeramente en la pierna izquierda del captor. Bridget corrió a refugiarse en los brazos de su amante y sin poder evitarlo, con un beso confirmaron públicamente los rumores que desde hacía mucho tiempo corrían de boca en boca en el pueblo que la vio nacer. Meses atrás, Higinio, ciego de pasión, le había propuesto comenzar una vida juntos. Dejémoslo así, respondió Bridget, que desde los eventos de Cayo Hueso tuvo por cierta las palabras de Pilar en su temprana juventud y confirmó entonces que estaba destinada a vivir bajo sus propias leyes y no bajo la sombra de un hombre, por muy amante que fuese. Sin embargo, justo después del oportuno rescate, se atrevió a confesarse a sí misma que de haber elegido una vida de mujer de pueblo, habría sido esposa de Higinio. No cambiaron demasiado sus costumbres de amantes. Él la visitaba con más frecuencia, mientras ella intentaba fusionarse a él en cada encuentro como respuesta rebelde e inconsciente a las palabras de Pilar. Pero aquella noche en concreto tuvieron un minuto de lucidez y dejaron escapar sus sentimientos más genuinos ante la mirada atónita del expectante pueblo de Chaparra. Fueron solo unos minutos, 1 minuto y 33 segundos de verdad ininterrumpida, hasta que el teniente Sánchez se acercó con discreción y vergüenza ajena para informar a su superior que el captor sería trasladado a la estación de la policía. El mismo Higinio le contaría a Bridget en una de aquellas noches de desnudos sinceros cuál era la identidad del secuestrador. Este señor de aspecto nórdico resultó ser el hermano mayor de Matthew, Marcus, un ser sin escrúpulos que llevaba una vida criminal y carroñera. Matthew se había convertido en un delincuente mucho más refinado, y la compañía de su hermano le entorpecía en sus proyectos, de manera que se alejó tanto como pudo de su lado. Sin Bridget poder recordarlo, coincidieron una vez en Cayo Hueso, en una de las fiestas privadas a las que asistían. Aquella noche, con unos tragos de más y el ego rebosando los saludables límites de la verdad, Matthew terminó por exagerar los hechos acaecidos desde su aterrizaje forzoso en la finca de don Genaro. Aseguró a Marcus que la fortuna le sonreía para entonces y que había ganado tanto dinero que solo era cuestión de papeles para la adquisición de una red de bares en todo el sur de la Florida. Marcus supuso una fortuna mucho más jugosa que la sugerida por el ego de Matthew. Como único familiar vivo, tuvo noticias de la muerte de su hermano años más tarde del desafortunado asesinato. Dado que no tenía un domicilio fijo y que la mayor parte de sus días transcurrían en prisión por delitos de todo tipo, fue su antigua casera quien le informó del asesinato, quien a su vez lo supo por un amigo en común que habían identificado a Matthew en la portada de un periódico local. Inmediatamente Marcus identificó la muerte de su hermano con la oportunidad de hacerse de una fortuna. Con el dinero ahorrado de procedencia dudosa compró un boleto de autobús con el que inició un viaje hasta el sur de la Florida. Se presentó en el motel de Cayo Hueso donde vio a Matthew por última vez. Luego de identificarse, el encargado le entregó las pertenencias dejadas en el motel con la notificación policial de que el cuerpo de su hermano se hallaba sepultado en una fosa común de un cementerio local. Evidentemente, en aquellas cajas, guardadas hasta entonces en un trasero del propio motel, solo habían objetos inútiles y obsoletos. Una fotografía de 2 bellas mujeres llamó su atención,
Por el dorso llevaba escrito los nombres de Yolanda y Victoria. Matthew le había narrado con pelos y señales toda su travesía en Cessna, de sus aventuras en Chaparra y cómo se enamoró de Victoria en aquel pueblo perdido en el mapa. Para entonces Marcus no tuvo otro proyecto que reclamar la supuesta herencia de su difunto hermano. No fue difícil imaginar el paradero de Bridget recorriendo en sentido inverso la travesía de su hermano. Abordó el mismo ferry en dirección a La Habana. Demoró más de 15 días en localizar y arribar a Chaparra. Con una foto en la mano, todos le indicaron el paradero de aquellas dos damas, el club, la mansión. Maté a Yoli por accidente, dijo en el interrogatorio en un intento de atenuar su condena. Narró a los oficiales una historia lejos de la verdad. Lo cierto fue que después de violarla repetidas veces, tal como lo hizo con Bridget, le disparó justo en el momento en que Yoli intentaba escapar. «Tuviste mucha suerte, amiga», le dijo Merche cuando estuvo a salvo. En la mansión todos le recibieron aún asustado y con el corazón en un puño. Bridget tuvo que revivir la historia nuevamente, ahora desde la visión de sus damas, Mandy y Merche, que habían velado toda la noche en espera de noticias de su paradero. Se disculpaban porque según ellos pudieron haber impedido la horrible vivencia. Mandy estuvo a punto de abrir la puerta del dormitorio la fatídica noche, pero al escuchar todo en silencio, nuevamente concluyó que podría haber sido solo una caída casual de un objeto, de manera que regresó a su habitación a descansar. Ciertamente nadie hizo el menor esfuerzo por descubrir el origen de los inusuales ruidos en la alcoba de Bridget, ni siquiera la seguridad personal que para entonces terminaban de sacar por la fuerza del salón al último alcoholizado de la noche. Aunque no fueron del todo inservibles, fueron ellos quienes capturaron al mendigo que acababa de pasar la nota de rescate por debajo de la puerta la tarde posterior al secuestro. Sin embargo, no pudieron obtener más información del captor que de una descripción inexacta de un hombre de alta estatura, con espejuelos oscuros, sombrero y acento inglés, que le pagó para que entregara esta nota. Lo cierto es que nadie pudo impedir aquel secuestro, tal vez porque dieron por hecho que alguien más tomaría partes en el asunto y porque los secuestros eran hechos de la imaginación de directores de películas del oeste que se proyectaban por entonces en los cines de la capital. La rusa, en cambio, ni los escuchó. Había empleado toda la noche en declamar versos eróticos al poeta, compuestos exclusivamente por él y para él. Pilar fue quien aseveró con actitud de profeta el verdadero significado de aquellos eventos. Debía suceder.